en realidad yo creo que no tienes que ver este vídeo. No, porque no te voy a dar información útil, porque creo que te vas a aburrir, pero, ojo, porque es que te hago un regalazo. Esto sí que vale. Es decir, el libro en el que el propio Hitchcock va analizando cada una de sus películas conversando con Truffaut, François. Y esto sí mola. No un tío como yo contándote su opinión sobre las películas de este señor, que es justo lo que voy a hacer. Por cerrar el tema del libro, te lo doy gratis, muy fácil. Solo tienes que escribir mal el apellido Hitchcock en un comentario en este vídeo. O sea, ni te suscribas a Tonto por Ciento, ni a Science Beats. Si no te has suscrito ya, pues mira, lo hemos intentado. Tienes los links en mi perfil de todas maneras, pero bueno, que no hace falta. Solo un comentario aquí con el apellido mal escrito. Si lo escribes bien no vale, así que escríbelo mal. Y en unos días, si ha habido comentarios, que no lo sé si los habrá, pues si hay uno solo te lo llevas tú gratis, te lo doy, te lo mando a tu casa. Y si hay varios, pues lo sorteamos, lógicamente, ¿no? Y mola mucho, ¿eh? Mola porque a mí por lo menos me ha permitido ir viajando cronológicamente por cada una de las películas que ha dirigido Hitchcock y a medida que las iba viendo pues iba leyendo cosas que él mismo o que Truffaut iban comentando y que uno pues muy probablemente no es capaz de detectar en la peli cuando la ve, ¿no? Entonces, subí las picas en su día, me ha costado muchísimo hacer este vídeo. Lo he ido dejando, fíjate, vamos, es que ni lo veas, es que me ha dado pereza hasta a mí. Pero eso, que subí las picas en su momento, las puntuaciones, quiero decir, y me gustaría justificarlas y justificarme. Creo que son un poco menos de 60 películas, no sé si son 57 que dirige Hitchcock, y no estoy incluyendo los capítulos de televisión en Hitchcock Presenta, lógicamente, solamente películas y donde él es el director. Bueno, también en muchas de ellas actor ocasional, puesto que sabéis que le encantaba hacer esos cameos, esas apariciones a los Wall-E en escena, ¿no? Bueno, he disfrutado muchísimo, pero antes de llegar a la época dorada de Hitchcock en Estados Unidos, hostia, me he tenido que zampar cine mudo, me he tenido que zampar pelis que hizo, pues, porque necesitaba pasta para luego hacerlas buenas, y es un viaje duro, O sea, un viaje para el que hay que tomar biodramina, pero en conjunto tengo que confesar que estoy encantado, que nunca me había planteado ser capaz de ver casi 60 películas de un tío en unos meses. Pero bueno, es el más grande. Y el poder ver ahora películas actuales, sobre todo, ¿no?, de nuestra época, que beben irremediablemente de la influencia de Hitchcock, y sobre todo ser capaz de reconocerlo, pues yo creo que es un regalo que me ha hecho la pandemia con este tiempo en casa obligado. Vale, sin más turra, voy a ir en orden cronológico, dando mi opinión subjetiva, personal, brevísima, muy muy breve, sobre cada una de las películas. Si no te interesa su etapa inglesa, a veces rimo sin darme cuenta porque llevo la poesía en la sangre. Decía que si no te interesa su etapa inglesa ni sus inicios, pues dale para adelante al vídeo para ir un poco más a lo mainstream, a lo que la gente de nuestra edad pues, ha visto de Hitchcock, lo que más se ha divulgado al fin y al cabo. Pero hay una primera etapa interesante, ya digo, con momentos duros, como espectador, de cine mudo, de verlas de mala manera. Pero bueno, están vistas y muchas de ellas he de decir que disfrutadas. El debut en cine de Hitchcock se produce en 1925 con una película que se llama El Jardín de la Alegría, que no hay que confundir con una película del 2000 con el mismo nombre, que igual la habéis visto pues porque os encantan los porros. La de Hitchcock no está mal, lo que pasa es que la acción sucede súper rápido. La gente se enamora y se desenamora y se es fiel e infiel en cuestión de minutos. Entonces, bueno, te pilla un poco que no te da tiempo a entrar. Un año después lanza otra película que es El Águila de la Montaña, y que a él no le gusta nada, se lo dice a Truffaut. Él reniega bastante de esta película y curiosamente a día de hoy esta película se encuentra perdida. No se puede ver, no existe ya ningún rollo de esa película. Esto pasa, ¿eh? Parece increíble, pero pasa. Se pierden las películas. O sea, yo me pillaría un mosqueo alucinante. Pero bueno, se pierden. También hay que tener en cuenta que son películas que tienen casi un siglo, por otra parte. Y justo este año tenemos otra película que tiene sus cosillas, que se llama The Lodger, el enemigo de las rubias, y aquí ya coloca Hitchcock dos de los temas que le encantan y que le obsesionan. Uno son los triángulos amorosos, que dan pie pues, a los celos, a las sospechas, la violencia, etc. Y otros son los falsos culpables, es decir, cuando todas las pruebas apuntan al inocente, se criminaliza de alguna manera al inocente y el culpable está por ahí tan pancho. Todo esto ocurre en El enemigo de las rubias, que es una peli muy entretenida, con una especie de Jack el Destripador que va asesinando a chicas con pelo rubio. Aquí Hitchcock comenta una cosa interesante y viene a cuento de lo que os digo del falso culpable. Si tú utilizas como actor protagonista
a un actor famoso, muy bien visto por la crítica, muy cotizado, pues en estos momentos tú no podías hacer que ese actor fuese el asesino. Y esto le sucede aquí con Ivor Novello, que era una estrella del teatro inglés, pero le volverá a pasar muchos años más tarde en Sospecha con Cary Grant. Es curioso, ¿no? O sea, entiendo que hay actores que no les apetece para nada ser el villano de la película. Y bueno, hoy en día se ha visto, ¿no? Como la gente, el público, los espectadores no son capaces de separar al personaje del actor o la actriz. Y se ha visto con Joffrey en Juego de Tronos, con Skyler en Breaking Bad y con otros muchos más casos. Entonces, joder, entiendo perfectamente que surjan este tipo de problemas. La siguiente peli es Declive, 1927, que a mí no me gustó. Me parece aburrida. Cuenta un poco la caída en picado de un chaval pijillo, un niño bien, un poco rollo Christian Bale en El Imperio del Sol, pero más harto, más drástico. Tiene su cosa, pero sin más, no me voy a detener. También en 1927 rueda Vida Alegre, que tampoco tiene mucha amiga, es una guerra entre una nuera y una suegra que da un poco de miedo. La nuera tiene un pasado que en principio quiere ocultar y está guay en parte porque habla de las apariencias, de lo que nos importa lo que piense la gente, pero sin profundizar mucho, sin escarbar mucho. Entonces yo la puntué mal, creo que porque me pilló también enfadado. Mismo año, tú fíjate, claro, el Notas de Hitchcock te saca 3 películas en un año. Pues la tercera es El Ring, que me parece que está algo mejor. Aquí es un buen momento para hablar del MacGuffin, creo, que es un término acuñado por Hitchcock y que se refiere a que hay algo que te está mostrando la película que parece importante, pero que en realidad es intrascendente para la trama. Es una especie de distracción, porque lo realmente relevante está detrás. Un ejemplo muy claro que se utiliza para entender el MacGuffin lo podemos ver en la peli de Indiana Jones, de Spielberg, en la que Sean Connery hace de padre de Indy, de Henry Jones. Nos están hablando de la búsqueda del Santo Grial, es un clarísimo MacGuffin. Al final la trama en lo que se centra es en la relación entre Indiana y Henry Jones, entre padre e hijo. Y aquí pasa algo parecido. Nos habla de 2 luchadores de boxeo, de combates, de la historia en el ring, pero en realidad lo que nos están contando es la lucha de los 2 púgiles por el amor de una chica. Lo que sería la precuela del videoclip de David Bustamante y Alex Casademunt. ¿Cómo era eso? Por el amor de esa mujer somos 2 hombres con un mismo destino. Pues un poco así. Y otra vez triángulo amoroso, que es los fetiches del director. Seguimos con La esposa del granjero, 1928, que yo qué sé. Un señor mayor se queda viudo, busca pretendientas. Al principio todas pasan de él, luego no. Pero ahí ya él había elegido a su ama de casa, que era algo que se veía claro desde el principio. 1928 también, Champán. Esta es graciosa, además de verdad. Tiene tintes de comedia y yo destacaría el papel de Gordon Harker, es un actor muy utilizado por Hitchcock esos años, que es el padre de la chica. Una chica que es castigada por caprichosa y desobediente a través de la inteligencia vengativa de su padre y esto pues va aportando unos giros a la trama inesperados que están bien, que están entretenidos. 1929 llega El hombre de la isla de Man y con él la primera película a la que le pongo más de una pica. Y, ojo, seguimos en cine mudo, ¿eh? Pero aquí tenemos un triángulo amoroso con mucha amiga. Muy Walking Dead, no lo digo por los zombies, sino por este triángulo que se genera en los primeros capítulos con Rick, Lori y Shane, en plan, claro, o sea, eres mi mejor amigo, pero es que pensábamos que estabas muerto. Pues nos pusimos a follar. Y aquí un poco parecido, pero mola además porque el protagonista es juez y es un poco en casa del herrero cuchillo de palo porque él no es capaz de saber lo que es justo. Es difícil de todas formas saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta peli. 1929 también tenemos Chantaje. Aquí yo me estaba frotando las manos porque se considera su primera película sonora y digo, joder, por fin, diálogos, tal, como una olla. Lo único que tiene es banda sonora, pero no hablan los cabrones. Pero está muy bien. Aquí ya hay mucha tela. Intento de violación, asesinato en defensa propia, intento de chantaje, lógicamente el título, y luego la resolución donde tú como espectador tienes que ser quien saque la conclusión de quién está actuando moralmente y quién no, un poco en la línea de la peli anterior, de la peli del hombre de la isla de Man. 1930 tenemos Juno y el pavo real, que es la primera que tiene diálogos y que no me gustó nada, sinceramente. El Striyama, que es un musical en el que participa Hitchcock como director, que no pude ver, no lo he podido conseguir, creo que se me puede perdonar, no es el único director de esta peli, solamente participa. Asesinato, versión inglesa, que me parece lenta y aburrida, pero al final es bastante impactante. Pues el momento del trapecista es para verlo. Y Mary, que es la versión alemana de Asesinato, porque a veces hacía estas cosas Hitchcock. 1931, Juego sucio es guay. Va mejorando a medida que avanza la trama.
Ahora sí que hay ya muchos guiños y una firma clara del director. Es una lucha entre dos familias en la que se utiliza el juego sucio. Tiene una escena muy buena en una subasta y termina con un trágico desenlace donde ni los ganadores ni los perdedores salen bien parados. En 1932 saca Lo mejor es lo malo conocido, que ni fu ni fa. No está mal del todo un matrimonio que se va de crucero, se ponen los cuernos en el crucero el uno al otro, pero al final deciden quedarse con lo malo conocido, con su vida de amargados, pero felices al menos o resguardados de estar pasándolo mal, como ocurrió en el crucero, que por cierto naufraga. Y en ese mismo año también tenemos el número 17, que me defraudó bastante. Es una especie de Cluedo resuelto a trompicones con una acción final poco convincente en un tren. En 1933 tiene Valses de Viena, que me parece la peor de toda su carrera. Creo que iba de Johann Strauss padre e hijo y que al hijo no le dejaban seguir sus sueños. Pero para sueño el que me entró a mí, porque vaya chapa. 1934, El hombre que sabía demasiado, versión británica, claro, la americana con James Stewart vendría mucho después. El remake me parece mejor, más moderno, lógicamente, pero esta primera versión está guay, ¿eh? Tiene ritmo, tiene trama, tiene acción y tiene algo que no tiene la versión americana, que es a Peter Lorre, que para mí es uno de los grandes actores, normalmente con papel de villano, que ha utilizado Hitchcock en su filmografía. Yo estoy comparando las dos versiones, el propio Hitchcock también lo hizo y le dijo a Truffaut: digamos que la primera versión la hizo un aficionado con talento, mientras que la segunda la hizo un profesional. 1935, Hitchcock cumple su primera década como director de cine y lo hace estrenando Los 39 escalones, interesante sobre todo por el personaje del señor Memoria, Mr. Memory. El final está bien, todo acaba casando y está bien explicado. Tiene espías, tiene muertes, tiene giros, está bien. El agente secreto, en 1936, no está mal. Lo que pasa es que la historia romántica no me gusta nada. Es que todo va siempre demasiado rápido, no se ceba nada la trama, van a saco. Otra vez papelón de Peter Lorre, eso sí, y bueno, otra de espías, giros y demás. Y seguimos en 1936 y a partir de aquí vienen unas cuantas que me gustan mucho. La primera es Sabotaje, La mujer solitaria, que no hay que confundir con Otro Sabotaje, otra peli con el mismo título, que es que claro, ha hecho tantas que ya no tiene títulos suficientes, tiene que repetir. A mí aquí ya Hitchcock me gana. Hitchcock ya se proclama el rey del suspense con la escena de la bomba, el niño y el cachorrito. No está muy contento Hitchcock con esto, creo que se le echaron bastante encima y él se arrepiente de haber matado a un niño de forma figurada. Esta grandísima escena se complementa para mi gusto también con la escena de la mesa del cuchillo de marido y mujer con el desenlace final que él compara con la muerte de Carmen de Mérimée. En plan, es un asesinato casi solicitado por la víctima. 1937, Inocencia y Juventud, otra buena película. Aquí se vuelve a mostrar el fucking king del suspense con un asesinato en el que no vamos a descubrir al asesino hasta el final, se nos van a ir dejando pistas y se nos van metiendo las ganas de encontrarlo y como sucede en muchas películas de Hitchcock, la solución estaba ahí desde el principio. 1934, Alarma en el Expreso, de Lady Vanishes, otra vez un misterio a resolver, en este caso dentro de un tren. Primero dejando por loca a una chica que se ha dado un golpe, luego un jueguecito con magos, espías, una paciente con la cara vendada y un final con disparos. Y como diría mi compadre Bernardo Schuster, pues no hace falta DC nada más. Y aquí está a punto de terminar la etapa inglesa de Hitchcock, que mientras rodaba esta peli recibe un telegrama de Selznick que le pide que se vaya a Hollywood para rodar una peli sobre el hundimiento del Titanic. Antes de que inicie este trabajo, hace su última peli inglesa, 1939, Posada Jamaica, que está bien. Es un poco Black Sails, no sé si habéis visto la serie, con sus contrabandistas, con su personaje adinerado que utiliza la chusma como si fuesen sus perros, y que en este caso sería el juez de paz, y con personajes bastante interesantes, es decir. Nos marchamos con Hitchcock a Estados Unidos, un Hitchcock que nunca llegó a rodar Titanic, como sabemos. En este caso porque Selznick cambia de opinión y porque ha adquirido los derechos de una novela de una escritora inglesa, que es Daphne du Maurier, que tuvo por título el mismo que la novela, que no es otro que Rebecca. Y Rebecca es una gran película que tiene un enorme personaje, que es la señora Danvers. Hitchcock cuenta una cosa interesante a Truffaut en el libro, que es que la señora Danvers, o a la señora Danvers, no se le ve caminar nunca, o prácticamente nunca, para que en ella no haya un atisbo de humanidad. Da mucho miedo. Y la pega que yo le pongo a Rebecca es que abusa de rizar el rizo en la trama. O sea, hay una serie de giros al final que ya eran suficientes. O sea, sobra lo último. Yo jugaba a fútbol con un amigo que regateaba toda la defensa al portero y cuando tenía la portería vacía volvía por el portero y le intentaba hacer otro regate.
mete ya el gol y termina con esto, no sé. Pero vamos, que un peliculón, no voy a hablar de la trama porque creo que esta sí que la debéis ver si estáis viendo el vídeo. Rebecca consiguió el Oscar a la mejor película y Truffaut le pregunta a Hitchcock aquí en este punto del libro que si era el único Oscar que le habían dado. Y él responde que ni eso, claro, que ese Oscar se lo dan al productor, a Selznick. Él se habría llevado el Oscar si se lo hubiesen dado como mejor director, que no se lo dieron nunca. Es verdad que la entrevista está hecha antes de que en el 68 le diesen un Oscar honorario, que es el Oscar en memoria de Irving Thalberg, pero el considerado por muchos el director más influyente de todos los tiempos nunca recibió la estatuilla. Sigamos nuestro viaje. Estamos en 1940, el año en el que se había estrenado Rebecca, pero también Enviado Especial, que claro, después de ver Rebecca, pues qué queréis que os diga, me aburrió bastante. Hay espías, pero es lenta y se hace larguilla. En 1941, Hitchcock estrena una de las películas que menos me gusta de su filmografía. No llega a ser Valses de Viena, es Matrimonio Original, el señor y la señora Smith, que en este caso no son Brad Pitt y Angelina Jolie, son Robert Montgomery y Carole Lombard, y no deja de ser una comedia romántica sin gracia que no tiene ningún interés. Y también en el 41 tenemos Sospecha, que la he mencionado antes, con Cary Grant y también con Joan Fontaine, que ya la conocemos de Rebecca, y que hace un papel parecido. Tiene media horita muy buena de suspense, todo se centra en que la esposa empieza a creer cada vez con más fuerza que su marido es un asesino y que va a matarla, y al final todo se resuelve demasiado rápido una vez más, y eso pues no me gustó. Recordemos que por su caché, Cary Grant no podía ser el asesino. En 1942 estrena Otro Sabotaje, que ya había mencionado, con este mismo título, y me gustó más la otra. Hay solo dos cosas que me parecen interesantes aquí, que son el personaje del ciego, que solo aparece 5 minutos, y la escena final en la Estatua de la Libertad, que es una escena pues, de vértigo. O sea, no de vértigo la peli, sino que da mucho vértigo la escena, que está muy conseguida. 1943, La sombra de una duda. Otro de los grandes actores utilizados por el maestro es Joseph Cotten, con un papel brutal. Es aquí el tío de su sobrina, lógicamente, y aunque termina librándose de la justicia, siempre será culpable a ojos de ella, a ojos de su amada sobrina. Se resuelve, eso sí, de forma muy precipitada y aún así, pues creo que es una de las películas preferidas por el propio director. También 1943, Náufragos, una peli muy chula, muy influida por la guerra y que a mí me encantó. Recomiendo encarecidamente porque quizás no está en la lista de imprescindibles de Hitchcock y a mí sí que me lo parece. Tiene ese rollito de los roles de Lost y de Walking Dead, donde hay que jugar cada uno un papel para la supervivencia y donde la ética y la moral y los principios se replantean. Aunque Hitchcock dice que no, creo que le afectaron un poco las críticas a esa película, a Náufragos, que enfadó a ciertos sectores de la sociedad por cómo mostraba a uno y otro bando, y hace un par de cortos de propaganda para la guerra en francés, que son Bon Voyage y Aventura Malgache, que no tienen ningún interés para mí, la verdad. Y nos plantamos en 1945, 20 añitos llevamos ya, y para celebrarlo, una de mis películas favoritas de toda la filmografía de Hitchcock, que es Recuerda, con Gregory Peck y con Ingrid Bergman. Me mola mucho el psicoanálisis, los sueños, los giros de trama, cómo te va permitiendo ser tú el que va descubriendo cosas. Me parecen geniales las referencias a Buñuel y a Dalí dentro de los sueños, que claro, yo estaba muy contento por haber pillado esos guiños, pero es que es el propio Dalí el que trabaja con Hitchcock para hacer esas secuencias, ¿no? Hitchcock le dice a Selznick, consigue a Dalí porque quiero que sea él quien diseñe las secuencias de los sueños, ¿no? 1946, Encadenados, otra vez Ingrid Bergman, en este caso con Cary Grant. Es una buena película, con interpretaciones de mucho nivel, tratando un poco esa pugna entre el amor y el deber, o entre el corazón y la razón, si nos ponemos un poco románticos. 1947, El proceso Paradigm, es una película que me gustó a pesar de lo mal y ridículo que cae el personaje de Gregory Peck, súper empalagoso. Y en esta película lo que sí encuentro es un discurso paradójico, pero muy interesante, a cargo de Anne Todd, que hace el papel de la mujer del abogado, que prefiere que salve a su defendida aunque esté enamorado de ella, porque si perdiese el caso y ella muriese, está condenada a muerte, entonces va a amarla para siempre como un amor perdido. Entonces la única opción para que vuelva al lado de su esposa es salvar la vida a su amante. Es una película que tiene muchos elementos machistas también, todo se ha dicho. 1948 llega La soga, primera película en color, aunque luego vuelva a utilizar el blanco y negro, él va combinando. Yo creo que es una muy buena peli. He de decir que es la primera que yo había visto, o sea, mejor dicho, era la única película de Hitchcock que yo había visto antes de empezar esta calentada, este ciclo.
Es una película que se recrea en el propio crimen, que teoriza sobre el crimen, que eleva esa cuestión del suspense y que no necesita salir de una habitación para mostrar muchísimas cosas, ¿no? James Stewart lo aborda y es muy interesante ver al personaje de John Dahl parecerse al de Stewart, pero radicalizándose hasta el fanatismo, ¿no? En 1949 tenemos Atormentada, una vez más Ingrid Bergman, es decir, que yo la vi doblada en latino y Bergman parece Paulina Rubio haciendo un directo en su casa. Y nada, no me interesó mucho la trama, es el enésimo triángulo amoroso de Hitchcock. Tiene muchas cosas de Rebeca, como la criada malvada o el descenso, en este caso de Bergman, por las escaleras, como haría John Fontaine en Rebeca. Y lo que sí salvo yo, al menos, es al gran Joseph Cotten, que lo vuelvo a abordar. Y con respecto a la criada malvada, yo tuve una opinión al verla y al leer el libro de Truffaut vi, curiosamente, que Hitchcock coincidía conmigo, y es que la actriz que hace el papel de la criada, que es Margaret Leighton, bueno, no sé si es feo lo que voy a decir, pero es lo que es. O sea, es demasiado guapa para hacer un papel de criada maligna. No tiene nada que ver con Judith Anderson en Rebeca. 1950, Pánico en la escena. Creo que me pilla ya un poco cansado y necesitado de que llegue lo gordo, ¿no? No está mal, la vi doblada. Falla un poco para mi gusto el doblaje de Marlene Dietrich por el hecho de que la voz es la voz de una anciana. Y bueno, el rollito del detective no me gusta, el personaje del padre de la protagonista está muy bien, pero bueno, no me interesó mucho. Lo más destacable de esta película es algo que yo creía que era ilegal. O sea, ilegal no, pero que las leyes no escritas del cine no lo permitían, y es meter un flashback que es mentira. Entonces, claro, cuando termina dices, pero qué cabrón, vaya liada. 1951, aquí sí, Extraños en un tren, la disfruté mucho. La conversación en el vagón, la escena del tío vivo, que creo que es la más reseñable y que sí que imagino que quedó en la retina de los espectadores. Y bueno, el papel del psicópata educado que tanto le gusta a Hitchcock, ¿no? Ese asesino que, bueno, pues que hoy en día sale en el telediario y que los vecinos, al ser preguntados, dicen que no se lo pueden creer porque era majísimo. En 1952 nos vamos a Yo confieso, que es una buena peli basada en las dificultades del secreto de confesión, que hacen de un cura una especie de mártir o una especie de Jesucristo que sufre por nuestros pecados. Hay continuas imágenes y simbología que así lo indican. El propio Montgomery Clift tiene la expresión que yo creo que tenía Jesucristo, es decir, siempre la misma mirada impasible, un poco de flipado, diría yo, ¿no? O sea, Jesucristo yo creo que sí que mira por encima del hombro con el rollito este de perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. O sea, Jesucristo era un flipado, esa es la conclusión. 1954 reúne dos peliculones. El primero es Crimen Perfecto, que no es tan conocida, pero que es de mis preferidas. Es cierto que a Hitchcock le gusta más usar la imagen que el diálogo, de forma general. Él incide mucho en esta idea. Él muestra casi todo con la imagen y poco con la palabra, pero yo creo que aquí el diálogo es muy importante. Recuerda a La Soga en esa cuestión de teorizar alrededor del crimen y vuelve a ponerse de manifiesto la frivolidad que sería idear un crimen perfecto y la dificultad que ello conlleva, claro. Es una película que sucede prácticamente en un solo escenario. Creo que solo hay otra secuencia rodada en un restaurante, pero la mayor parte de la trama sucede en el salón de la casa. Recuerda un poco en este sentido a otras películas como Un Dios salvaje de Polanski o al propio Náufragos, que toda la acción se desarrolla en el bote. El otro peliculón de 1954 es La ventana indiscreta. A mí me flipa esta película. Cómo Hitchcock refleja esas historias que van surgiendo en un vecindario a través de la figura del mirón, del voyeur escayolado, y que a los españoles creo que nos puede recordar a ese edificio que nos abría Ibáñez en 13 Rue del Percebe, ¿no? Y en el 55 viene Atrapa a un ladrón, que yo creo que en unos años, con una mano de buenísimas películas de Hitchcock, Atrapa a un ladrón es el meñique. Es muy flojita, o quizás a mí no me interesa porque me interesan muy poco los robos y las joyas, la verdad. Se crea como una mezcla de Robin Hood y superhéroe del personaje del gato, interpretado por un Cary Grant bronceadísimo, y luego tiene una Grace Kelly que tiene un papel muchísimo menos interesante que en Crimen Perfecto o en La ventana indiscreta, con una personalidad demasiado insinuante que roza el ridículo, con frases a la altura de ¿y tú qué prefieres, muslo o pechuga? O sea, bueno. En 1956 tenemos Pero ¿quién mató a Harry?, que me parece una película muy divertida, muy graciosa. Es la película cómica de Hitchcock y es muy entretenida. Los chistes y las insinuaciones están bastante bien. Yo lo veo en realidad como un auto-spoof, como una autoparodia, con bromas respecto al whodunit, por ejemplo. Hay un momento en el que el capitán pregunta whodunit y le responde, ¿querrás decir who did it? Y bueno, todo un poco en esa línea de frivolizar y ridiculizar incluso toda esa gestión artística de los asesinatos, cadáveres, culpables, falsos culpables, etc.
También 1956, El hombre que sabía demasiado, remake americano, ya lo hemos comentado, repetir que es una versión mejorada. Dicho por el propio Hitchcock, ya lo habéis escuchado. La escena, sobre todo, del disparo de los platillos de ópera, que al final es como el que se tira un pedo tosiendo, está mejoradísima. Eso sí que se nota una diferencia bestial. Y echamos de menos a Peter Lorre, pero celebramos las interpretaciones de James Stewart y de Doris Day. 1957, Hitchcock estrena y titula una película con una de sus obsesiones, Falso culpable. Aquí ya directamente. Inspirado en una historia real, sin mucho giro, sin mucho sobresalto, pero bien, bien. Henry Fonda, que hace un papel parecido al del cura en Yo confieso, está siempre paseando entre el asombro y la paciencia hasta que al final todo se resuelve. Y ojo con lo que viene, 1958, Vértigo, Entre los muertos, que es una maravilla, eso sí, a pesar de las cejas pintadas de Kim Novak. El simbolismo, cómo está rodada, la espiral que dibujan ya no solo gráficamente, sino en la trama es exquisita, para mi gusto, con todo lo criticables que pueden ser algunos de los aspectos que se muestran en la película, porque la moral que se está mostrando aquí, las ideas que está plasmando Hitchcock, dan que pensar, ¿no? Pero bueno, cada quien que juzgue. 1959, Con la muerte en los talones, es una buena película, sobre todo porque deja escenas para el recuerdo, algunas de las escenas más famosas de la historia del cine, repetidas y homenajeadas hasta la saciedad. La avioneta y Cary Grant, la pelea en el Monte Rushmore o la escena final, de la que Hitchcock se arrepiente un poquito, pues es ese paso, ¿no?, de una escena precama a un corte, a un tren entrando en un túnel. Pero guay. 1960 nos trae una de las películas más icónicas de la historia del cine, especialmente por esa escena de la ducha, hablo lógicamente de Psicosis. No creo que haga falta que comente nada para justificar que me gustó mucho. Pegué un grito en mitad de la película que desperté a toda la casa y fíjate que empecé a verla sin ganas, pero desde el momento en el que la señorita Crane pone un pie en el motel Bates, pues te atrapa, ¿no? Señorita Crane, interpretada por cierto por Janet Leigh, que es la madre de Jamie Lee Curtis, que me di cuenta el otro día, que es hija de Janet Leigh y también de Tony Curtis, claro. Decir que hay muchísimos documentales y vídeos sobre esta peli y sobre todo sobre la escena de la ducha. Si viajáis en alsa, podéis ver 7852, la escena que cambió el cine, de 2017, con testimonios de gente muy guay, entre ellos la propia Jamie Lee Curtis. 1963, creo que es el mayor parón que tiene Hitchcock, pero claro, es que está preparando Los pájaros. Desde luego, es una película incómoda. Si ese es su objetivo, lo consigue. O sea, Los pájaros son insoportables. El momento de la escuela en la que los niños están cantando una canción de estas que es siempre lo mismo y cambiando el final, y en cada estribillo hay más cuervos posados y acechando, y Tippi Hedren se está fumando un piti muy nerviosa, que es que está la forma de encenderse y de fumarse los cigarros, por ejemplo, cuando la ornitóloga tarda muchísimo en encenderse el cigarro, es también insoportable, o sea, es que te irrita. Me recordó mucho al Incidente, muy probablemente Shyamalan se hubiese influido por Los pájaros a la hora de hacer esta película, y eso, es una película que te molesta desde el principio, con esa familia de Bodega Bay en la que las edades no te cuadran, y así hasta el final. Me gusta, pero la sufro al mismo tiempo. Y nos quedan, señores, 5 películas, y aquí he de decir que, lo siento mucho, pero lo mejor de Hitchcock, para mi gusto, ya pasó. Así que os podéis ir, salir ya al recreo y me dejáis solo hablando de lo que queda. En 1964, Marnie la ladrona no me disgusta del todo, a pesar de que Sean Connery sin barba da un poco de... y de que Tippi Hedren a mí no me gusta. La peli es divertida, tiene bastante historia, recuerda, valga la redundancia, pero no dejó en mí mucho pozo. Como digo, creo que los mejores años ya pasaron, 1966, Cortina rasgada. Voy a hacer un comentario bastante irrespetuoso e ingrato, después de todo lo que Hitchcock me ha dado, pero me pareció una película de domingo por la tarde, sin interés. Tiene una escena de un asesinato muy comentada que a mí, sinceramente, me da la risa, porque me recuerda a Hansel y Gretel y la bruja de la casita de chocolate. 1969, El hombre llega a la luna y Hitchcock estrena Topaz, que no está mal, acaba siendo divertida, pero es la enésima peli de espías. Algunos personajes molan, como el de Rico Parra, y al final, pues conflictos internacionales de los que le gustan a Hitchcock y, de nuevo, triángulos amorosos. 1972, me gustó bastante Frenesí. Se nota que estamos en una época totalmente distinta. Hitchcock lleva casi 50 años haciendo películas y aquí ya vemos incluso los primeros desnudos.
Es verdad que en muchos casos son desnudos de personas fallecidas, pero ahí están los primeros culillos y las primeras tetillas. La peli está bien, aunque es más de lo mismo. Persona acusada injustamente de asesinato que tiene la mala suerte de que las pruebas parece que le apunten, y luego el psicópata preferido de Hitchcock, que es una persona bien vestida, con una vida muy aseada y bien visto por los demás. Y terminamos en 1976 con la trama, que fíjate que era ya la última, y no me disgustó. Me parece que es una película simpática, me parece entretenida, y a mí que los finales normalmente no me terminan de convencer, aquí sí que me gustó. Yo creo que vi la película ya sin ninguna pretensión y me pareció divertida. Yo creo que no necesitamos ningún cierre a este repaso que es totalmente personal y totalmente subjetivo, como he comentado. Espero no haber ofendido a nadie, también creo que poca gente habrá llegado a este punto del vídeo, pero querría comentar un parrafito de Truffaut preguntándole a Hitchcock lo siguiente, y que en 2020 creo que es muy gracioso de escuchar. Porque se ha dicho mucho que a Black Mirror ya no le interesaba una nueva temporada, porque la realidad ya era Black Mirror, o ya era más que Black Mirror, ¿no? Porque 2020 es la hostia, las cosas que están pasando. Pues fijaos lo que le dice Truffaut a Hitchcock en 1972. Página 358, a ver que me la busque. Aquí está. Dice: hace algunos años la vida cotidiana era banal y lo extraordinario estaba en las películas. Hoy lo extraordinario está en la vida. Los secuestros políticos de aviones, los escándalos, los asesinatos de jefes de Estado. ¿Cómo puede un director de películas de suspense y espionaje competir con la vida en 1972? Ahí lo lleváis.